Es imposible en el gobierno de México actual, en este 2019, aburrirse, porque lo que está pasando en el gobierno, en la política, es de veras de que cada día pasa algo. En el caso del 16 de octubre del 2019, pues tenemos esta noticia de la renuncia, por fin, de Carlos Romero de Champs. Este líder sindical que fue secretario general durante 26 años nada más del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se dedicó a enriquecerse a costa del sindicato, del dinero que le corresponde a los trabajadores para mejorar sus vidas, pues él nada más se dedicó a mejorar y a enriquecerse la propia y la de sus hijos. Por fin presentó su renuncia. Los rumores dicen que se debe pues a una invitación precisamente a que renunciara de manera pacífica. Le mandaron la directa por medio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se dice que tuvo una reunión con ella, y pues le pusieron en la mesa la posibilidad de la renuncia para que el sindicato tenga ahora sí la oportunidad de elegir mediante voto transparente y libre a su nuevo secretario general. Lo tuvimos en varias ocasiones como legislador, ahí disfrutando incluso del nuevo edificio de la Cámara de Senadores. Lo tuvimos comiendo con grandes personajes de la política que se consideraban intocables y que actualmente pues también se les está sacando y escarbando información, como Diego Fernández de Ceballos, que hace días pues ya sabemos que lleva muchísimos años de no pagar el predial de una propiedad de él. Y ahí en el Senado pues comía y comía el señor a cargo del erario público con fuero, disfrutando por si se le ocurría al presidente en turno, pues ahí estaba el fuero que lo protegía, con trajes caros que de todas maneras pues no le favorecían en nada, pero también el dinero a manos llenas con sus hijos, quienes presumían en las redes sociales autos de lujo, viajes, excesos, cual si fueran jeques árabes. Y todo con el dinero del sindicato, todo con el dinero de los trabajadores del sindicato. Se lo debemos a Carlos Salinas de Gortari, quien algunos dicen que para legitimarse pues mete a la cárcel al entonces líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. Más que legitimarse, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari como la persona vengativa que es y que fue teniendo el máximo poder, pues lo que hizo fue vengarse de La Quina porque este apoyó a través del sindicato la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y además supuestamente le pagó a un periodista para que sacara un libro donde salió a la luz el asesinato que los hermanos Salinas de pequeños, de niños, cometieron sobre una sirvienta. Cuando los niños andaban por allí jugando, pues salió a la luz esa información. Y pues realmente cuando llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari lo que hace es vengarse de La Quina. Entonces más bien el hecho de que lo haya quitado fue por una venganza personal en contra de La Quina. Le sembraron armas y así lo lograron detener y se lo llevaron a la cárcel, lo cual propició que se diera el ascenso como líder sindical a Carlos Romero de Champs. También lo toleró Ernesto Zedillo. Continuó Romero de Champs. Posteriormente, Vicente Fox, claro que también permitió que continuara el reinado de Romero de Champs en el sindicato de Pemex. ¿Y cómo no lo iba a hacer si en su sexenio se dieron a conocer los escándalos del Pemex Gate, pero también de los amigos de Fox? Estaba la misma situación, que ya sabemos que el Pemex Gate es precisamente que del sindicato petrolero se desviaron recursos para apoyar la campaña, para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, allá cuando nos cantaba Juan Gabriel. Recordarán, ni temo
ni Chente, Francisco será presidente. Pues Juan Gabriel lo hacía con una finalidad, un intercambio de que si llegaba a la presidencia Francisco Labastida, pues no se le iba a perseguir por el no pago de los impuestos. Al final de cuentas, no ganó Francisco Labastida. Pero del otro lado también tenemos el escándalo de los amigos de Fox, una asociación civil que se creó precisamente para apoyar la campaña electoral y en la cual también se manejaron recursos de manera ilegal, hubo triangulación de recursos y al final de cuentas ni uno ni otro trajo mayores consecuencias más que por ahí unas multas. Por eso Vicente Fox no podía hacerle nada ni le convenía a Romero de Champs. Además, Romero de Champs ya se había protegido previamente al realizar lo del Pemex Gate. Bueno, también se le concedió ser legislador para tener siempre esa protección, que si por ahí salía a la luz, como salió lo del Pemex Gate, pues tuviera la protección del fuero. Se votó y resulta que como una blanca palomita no se le desaforó y siguió burlándose por un sexenio más de la gente, del pueblo, de los propios empleados del sindicato y abusando de sus recursos, enriqueciéndose a manos llenas. Tampoco pasó nada con Felipe Calderón, ese hombre que llegó a la presidencia y que con el hambre de poder que tiene este hombre y la ambición enorme por esa silla presidencial, a la cual quiere volver, a esos pinos que desea, que anhela volver, y ya lo intentó en el 2018 a través de su esposa Margarita. Ya sabemos que no hay reelección en México, pero les aseguro que más que López Obrador, este personaje que estamos viendo en pantalla desearía, anhelaría una reforma para poder volver a la presidencia. Pues este señor tampoco les hizo nada. Al contrario, se acercó bastante a estos dos sujetos. Romero de Champs, quien siguió gozando de absoluta impunidad, y el Baster Gordillo, que lo apoyó bastante en su campaña electoral, cuando la señora pues de repente fue despreciada por Andrés Manuel López Obrador, al irle a ofrecer por intermediarios su apoyo para su candidatura, y si ganaba él, como parecía que iba a ser, pues gozar de impunidad. Como Andrés Manuel no aceptó nada de esta señora, pues se fue con el contrincante, es decir, con Felipe Calderón, quien gustoso aceptó toda la ayuda posible, no solamente del Baster, sino también de Enrique Peña Nieto, porque supuestamente se dio un pacto entre ellos, donde también Enrique Peña Nieto le propuso que lo apoyaría en su campaña y que en el Estado de México, uno de los estados más importantes y con más población del país, allí ganaría, como lo hizo, y esto entre comillas, la elección presidencial Calderón, lo cual le ayudó bastante, porque hay que recordar que el margen entre el primero y segundo lugar fue muy poco. Entonces cualquier ayuda, así fuera de personajes tan nefastos como Enrique Peña Nieto y el Baster, este personaje la iba a aceptar. Y por eso también los dejó tranquilitos tanto a el Baster como a Carlos Romero de Champs. Además, pues también este señor se dedicó a aumentar las fortunas de uno de sus favoritos, Juan Camilo Muriño Terrazo, de hecho el favorito de este presidente, para dejarlo en la presidencia, que le guardara el lugar y posteriormente volver a través de su esposa Margarita. Y continuó, por supuesto, Romero de Champs durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, gozando de impunidad y de privilegios, y dándose la gran vida y burlándose de la gente al creerse intocable, cuando llega este personaje también nefasto a la presidencia de la República, que al contrario él se allegó, se dejó rodear
de corruptos, porque entre ellos se conoce. Y tal vez pensó Enrique Peña Nieto, bueno, así soy uno de tantos. Y por eso le dijo a Rosario Robles, no te preocupes, Rosario, se sirvió de ellos, los manipuló, los dejó actuar. Por supuesto que también en este sexenio iba a haber total impunidad. Sí, los dos sexenios anteriores que se suponía que eran de un partido distinto, donde se estaba dando la alternancia, donde supuestamente ese partido iba a ser el gran cambio, el cambio que México esperaba y necesitaba, y no fue más que más de lo mismo, pues con mayor razón cuando regresa el PRI con todas sus mañas asentadas durante tantas décadas, pues se sintieron que habían vuelto a la gloria y que podían a sus anchas hacer y deshacer. Pues esto se acabó ya este 16 de octubre. Este personaje ya no es más el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y si en efecto la renuncia se dio a petición a través de intermediarios por parte del que actualmente ocupa la presidencia de la República Mexicana, pues podemos entender por qué la terquedad de Andrés Manuel López Obrador de tantos años para estar en la presidencia, porque México es un país presidencialista y quien ocupa la presidencia tiene un gran poder, incluso para generar, para propiciar las renuncias de este líder petrolero y, como sucedió la semana pasada, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, colocado en ese puesto estratégicamente por el expresidente Enrique Peña Nieto. Quien diga que no está cambiando las cosas, pues no está bien enterado. Es un día bueno, es un día para festejar que este personaje ya no esté. Esperemos que quien lo sustituya sea efectivamente un líder emanado y votado libremente por los trabajadores de Pemex.